lo que comentaba Sergio de tratar de igualar la situación en Ucrania a las protestas en Venezuela. Lo único que tienen de igual las protestas en Ucrania y en Venezuela es que detrás, en muchos de los casos, están intereses muy oscuros. Lo único que tendrían, por ejemplo, de igual es que el mismo ultraderechista senador republicano John McCain, que llamó hace unas horas a intervenir, que Estados Unidos interviniera militarmente en Venezuela, estuvo en Kiev a finales del año pasado reuniéndose con los opositores. ¿Te das cuenta? O sea, son matrices que tratan de manejarse para que los individuos reaccionen de manera, en este caso, acrítica y que igualen situaciones. ¿Cuál fue la salida en Ucrania anunciada durante esta jornada? La convocatoria a elecciones anticipadas. Lo que sí hay de similar es, por ejemplo, la estrategia que se utilizó en Siria. Poner cámaras de video para hacer streaming o celulares en lugares donde ellos ya saben que va a haber guarimbas o protestas. Para transmitir video con antelación. Con antelación, porque evidentemente, evidentemente el que pone la cámara sabe que va a ocurrir un acto de violencia. Entonces no son reporteros ciudadanos, no es periodismo ciudadano. Lo que está haciendo es una articulación de una estrategia que además está en los manuales del golpe suave. Pones la cámara, esperas a que llegue la policía, que ha actuado de manera muy comedida siempre, pero siempre una policía, una autoridad que se respeta, a la que se le tiran cócteles molotov, a la que se le pueda tirar una piedra, tiene que reaccionar. Y se espera, se transmiten en vivo y se hace la denuncia de que supuestamente hay represión en Venezuela. Ahora, y lo otro que está también en todos los manuales y que se ha aplicado, se hizo durante el golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, y se ha aplicado durante los últimos tiempos, es la infiltración de agentes de la derecha en marchas para provocar víctimas. Por supuesto, y francotiradores. Francotiradores. Se ha visto en las últimas horas también en uno de los estados, en una marcha de apoyo al gobierno, francotiradores, y lo vimos en el 2002. Aquí no estamos hablando nada nuevo. Lo curioso es cómo se utiliza el mismo recetario y un guión que está definido, por cierto, no solo para Venezuela, sino para buena parte de cómo la derecha combate a la izquierda, y ya veremos cómo van a victimizar a Leopoldo López y cómo habrá una campaña internacional para exigir la liberación de un actor político con visos de fascismo que ha hecho llamados a la violencia una y otra vez y que tiene una responsabilidad indiscutible en los hechos del 12 de febrero, según lo que opinan además actores políticos y gente que tiene que ver con lo que ha evaluado lo que sucedió el pasado 12 de febrero. Seguimos hablando en torno a Venezuela, la reacción de las fuerzas revolucionarias, qué puede esperarse también para las próximas horas, para los próximos días. Actualícese a través de los ojos del sur en lo que sucede en ese país sudamericano. Que se habla del odio de la derecha. Yo creo que cuando se ven algunos primeros planos no hace falta mucho demostrarlo. Usted ve a la gente que mira a la cámara, seguramente están haciendo referencia a algunos de los actores políticos que ustedes acaban de ver ahí, a los chavistas. En estos días ha habido hasta un cartel que decía mata a un chavista, y lo más triste es que la gente lo comparte, como tú decías en Twitter, una mentira compartida por muchas personas. Ahora, en medio de este escenario tan violento y tan a veces hasta esquizofrénico, ¿cómo tú evalúas la reacción de las fuerzas revolucionarias? Mira, a mí me parece que si estos hechos recientes en Venezuela no han tenido un peor desenlace, ha sido precisamente por la participación de las fuerzas revolucionarias en la defensa de su revolución. Siempre digo que únicamente la fuerza comprometida, la fuerza de las bases, en el caso de Venezuela, con participación importante del Partido Socialista Unido Venezolano, es la esperanza y la salvación de todo proyecto. Un proyecto como el venezolano se defiende con el pueblo en la calle. Y pensando, fíjate, pensando en muchos casos que esa defensa va por encima de todo proyecto individual, porque se trata de algo, de un proyecto país, de un proyecto latinoamericano y del Caribe
que te reitero, pasa por encima de ciertas aspiraciones individuales. A veces lo que a mí me preocupa es que si las fuerzas bolivarianas e incluso las fuerzas continentales están comprendiendo bien lo que se está jugando en Venezuela. Yo creo que, sobre todo los venezolanos, las fuerzas revolucionarias y bolivarianas tienen que tener bien claro que en Venezuela se está jugando el futuro de América Latina y el Caribe. En Venezuela se está jugando la existencia de un proyecto que ha puesto en su centro el desarrollo humano, que lo que viene después, si se frustrara ese proyecto, es peor, no tengan dudas. Porque América Latina vivió décadas de neoliberalismo salvaje, lo mismo que está viviendo Europa hoy, fíjate. Tú me decías ayer, o hace un poco antes de empezar la mesa, están tratando de que no gobierne Maduro, y te llamaba la atención que había gobierno, a pesar de que le servían en bandeja de plata la posibilidad efectivamente del desgobierno, en el sentido que están tratando de buscar, la derecha, quiero decir, una suerte de guerra civil. Es que la derecha, el trabajo a tiempo completo de la derecha es desestabilizar, porque ni siquiera gobierna en los estados donde tiene el mandato. Entonces el trabajo a tiempo completo de la derecha es desestabilizar, pero el gobierno tiene que gobernar. Maduro no está al frente de un país para tratar de contener únicamente la violencia, los actos violentos. Esto tiene que adelantar grandes problemas que tiene esa sociedad y que él ha reconocido y que toda la sociedad se está movilizando. Hay una guerra económica que ahora a veces ha pasado a un segundo plano ahora con todo el tema de la violencia en las calles. Hay una renta petrolera que ha corrompido las estructuras económicas y políticas, incluso sociales de Venezuela a lo largo de décadas, y que hay que cambiar, y ahí hay planes de desarrollo. Y usted ve al gobierno que sí hace sus denuncias, pero también ve que va a los polos productivos, un gobierno de calle que se acerca a los trabajadores, un gobierno que no ha dejado de aplicar nuevas medidas en relación con el tema cambiario, que es muy complejo en el contexto venezolano, producto de la entrada esa masiva de dólares de la renta petrolera también, que hace menos eficiente otros sectores de la economía. Es necesario cambiar incluso esa cultura del trabajo que la renta petrolera desvirtuó a lo largo de las últimas décadas y hacer una Venezuela productiva. Y el gobierno está haciendo eso. Usted ve a Maduro en la calle, usted ve a Maduro al lado de los trabajadores, usted ve a Jorge Arriaza presentando unos nuevos carros que está haciendo Venezuela en colaboración con China. Usted los ve entregándole computadoras a los jóvenes estudiantes. Si hay un gobierno que tiene que gobernar, la estrategia de la derecha es muy simple. Es decir, yo evito que tú gobiernes y después, cuando pasan 10 meses, estos 10 meses en el gobierno no ha tenido ni un solo día de descanso de estas actividades subversivas, decir que usted no gobierna, usted es ineficiente. Es mucho más sencilla su estrategia. En lo que yo coincido con ustedes, en una de las cosas en que coincido, es que efectivamente nada de lo que pasa en Venezuela, esta conspiración de la derecha puede verse al margen de otras conspiraciones en América Latina, en Argentina, en Ecuador, efectivamente escenarios que intentan provocar la desestabilización, sobre todo después de la cumbre de CELAC, que a Estados Unidos le dolió mucho, le dolió mucho a la derecha. La derecha sí sabe lo que decía Ana Teresa, la derecha sí sabe lo que está en juego en América Latina. Esa fuerza oscura sí sabe lo que se está decidiendo en esta región. Sergio, Ana, en pocas palabras, porque el tiempo es corto, desafíos más inmediatos en lo adelante del gobierno venezolano, ahora que efectivamente ha habido un escenario conspirativo que todo parece indicar que una vez más el gobierno de Maduro ha enfrentado y ha abortado, pero que no va a parar, porque la derecha no se detiene en su afán. Los desafíos más inmediatos que ven ustedes. Yo creo que lo decía anteriormente, cambiar la estructura que ha generado un atraso productivo de Venezuela es en lo inmediato una de las primeras metas que tiene que plantearse el gobierno, porque tiene grandes capacidades productivas. Ustedes ven la fertilidad de la tierra venezolana, ustedes ven el potencial humano que tiene también y que ha creado en estos 15 años la revolución. Usted ve la distribución geográfica que tiene Venezuela para ser un gran productor. La matriz energética venezolana, por ejemplo, que tiene las potencialidades de usar la energía hidráulica, y que la energía y el agua son temas fundamentales en este siglo XXI. Usted ve, y por eso está ahí en el plan de la patria, el país potencia, la posibilidad real que tiene Venezuela de convertirse en una potencia y con ello ayudar también a América Latina. Ana. Y dentro de eso, la diversificación de esa producción, o sea, la no dependencia exclusiva de una renta petrolera, una tendencia que en el mundo actual está en crisis. O sea, yo creo que un desafío importante es la diversificación productiva del país, la estabilidad en algunos sectores de la economía. El desafío además está en la propia subsistencia de la revolución bolivariana. La derecha no va a dejar de atacar al gobierno, va a tratar de seguir
en esa guerra de desgaste justamente para que no gobierne. Y estar muy atentos además en las últimas horas, porque en las próximas horas, porque, por ejemplo, en esta jornada se han producido ataques a instituciones diplomáticas en Aruba, en Curazao, en Bonaire, y eso sin duda, eso se parece mucho al terrorismo que se hizo a inicios de la Revolución Cubana con los ataques a nuestras embajadas y con el asesinato a diplomáticos. Creo que para las próximas horas ese es un desafío importante, y mañana, que será esa marcha, se estarán viviendo también horas decisivas en ese país. Están tratando de amedrentar e internacionalizar el conflicto hasta donde puedan para amplificarlo, para continuar generando matrices de opinión. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, ha estado dando una conferencia con los medios internacionales de prensa hace apenas unas horas y se refería justamente a esto, al hecho de que quieren dividir a América Latina y que obviamente hay una ofensiva de la derecha en muchos de los países con giro a la izquierda de la región, con propósitos muy deliberados y con propósitos muy intencionados en función de hacer avanzar justamente los propósitos conspirativos de las facciones de derecha en el continente. Atentos a lo que pueda suceder, atentos al análisis, atentos a la realidad venezolana en torno a la cual hemos estado conversando en la Mesa Redonda Internacional, un programa para personas bien informadas que no se conforman con saber las noticias, sino que quieren ir más allá y ponerlas en contexto. Nos vemos pronto. Hasta entonces, muchas gracias. Muy buenas noches.